Bueno, hace un rato intentamos conectarnos en un directo, el señor Pedro Fleitas y yo, pero resulta que por falta de conexión o lo que sea, el audio se oye bastante bien del directo, pero no se oye o sea, no se ve la imagen. Entonces hemos pensado que voy a hacer un resumen de lo que hemos hablado en ese directo porque vimos que había muchísima gente conectada y como creo que es un tema que puede interesar a mucha gente, pues vamos a volver a grabarlo, ¿vale? Esta vez ya sin la presión del directo, mucho más relajada y tranquila y la pena es no poder ver vuestras preguntas para contestaros a cada uno lo que necesitéis. De todas formas, Centro Balance Ronda es una página que está en Instagram, es mi página de laboral, de trabajo. Si necesitáis cualquier aclaración sobre algo o cualquier pregunta que queráis hacerme, me escribís por el privado y sin ningún problema pues os contesto en cuanto pueda, ¿vale? Bueno, empezamos hablando de las plantas que son importantes para, digamos, afrontar esta situación que estamos viviendo, plantas que nos pueden ayudar a mejorar el estado de ánimo, a reforzar ese ánimo, a mantenerlo, ¿vale? Y aportarnos serenidad, ¿no? Estamos viviendo una época muy complicada, laboralmente muy complicada, económicamente aún más complicada y sobre todo añadiendo ese confinamiento que no podemos salir a buscar sitios de esparcimiento, no podemos ir a un parque, no podemos nada, nuestros niños están en casa, nosotros también, entonces eso acrecienta un poquito el nerviosismo, la irritabilidad. Entonces yo voy a dar como ciertas pautas, ¿no? Hay muchas plantas que serían muy beneficiosas para esto. Bueno, yo si queréis, si quien no me conozca, que yo creo que me conoce mucha gente, soy María Jesús Viedma, eh, soy especialista en herbología, estudié naturopatía y también dentro de naturopatía hice la especialidad en nutrición, pero aparte de eso soy osteópata, soy acupuntora y me dedico a consulta, pero también a formación en el Centro de Balance de Telde de Gran Canaria y en el Centro Balance de Ronda. Me gustaría explicar lo más brevemente posible este este tipo de plantas que nos pueden ayudar a todo esto, ¿vale? Hay muchas, plantas hay muchas y todas muy beneficiosas, ¿no? Para este caso podríamos contar con la melisa, el azahar, la lavanda, etcétera. Pero yo me voy a dedicar a hablar sobre 6 plantas que he estudiado mucho y que aparte me gustan mucho y sobre todo que son plantas que normalmente tenemos en casa. Quizá alguna sea un poco más especial, pero el resto de ellas las tenemos casi todas en casa. Lo primero que me gustaría hablar sería sobre el espino albar, porque el espino albar o espino blanco, también conocido como espino majoleto, es una planta que ahora mismo está en floración y que debe de estar preciosa. No, no podemos verla, pero debe de estar preciosa. Tiene un poder tranquilizante extraordinario, mucho más que la valeriana, mucho más que la tila, ¿vale? Es una planta que se utiliza para el estrés y la ansiedad. Otra planta importante que tenemos es la pasiflora, que la pasiflora dentro de la herbología tiene como una hermana, ¿vale? Que son 2 plantas que se parecen mucho, mucho. Una es la pasiflora, flor de la pasión, y otra es el azahar, ¿vale? El azahar es la flor del naranjo. Estas 2 plantas tienen básicamente las mismas eh, aplicaciones, digamos, pero hay una diferencia entre ellas, es que una, como la pasiflora en particular, se proporciona cuando hay problemas de depresivos transitorios, ¿vale? Cuando está la persona un poco más triste, un poco más hundida, ¿vale? Así que esta planta lo que hace es proporcionar un efecto relajante increíble. Es tan fuerte que hay gente que la compara con un Valium, pero sin los efectos secundarios del Valium. Quiero hacer un aclaramiento porque esto es una cosa muy importante que la gente no entiende o que no lo ve, es que resulta que las plantas no son en absoluto eh,
Perdón, tuve una llamada. Las plantas no son en absoluto inofensivas, o sea, las plantas hacen su función y a veces, si no se toman bien, tienen un efecto muy nocivo, ¿vale? Por eso es muy importante, siempre que tengamos dudas sobre alguna planta, acudir a un naturópata que nos explique, que nos dé recomendaciones, que nos dé tiempo de ingesta de esa planta y que nos diga exactamente las plantas que necesitamos, ¿vale? Entonces, por eso no es coger y ir al herbolario y comprar la primera planta que nos parezca, no es eso, no se trata de eso, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, esta planta que hablábamos, la pasiflora, es una planta que disminuye la ansiedad mucho y que está indicada como un tranquilizante natural, ¿vale? Después de eso tenemos otra planta que es la amapola especialmente la de California, que es una planta con propiedades muy relajantes. Digamos que dentro del catálogo de plantas que tenemos dentro de la herbología, que son miles, están clasificadas como potencia alta, media y baja. Digamos que esta planta es de potencia baja, por eso no hay ningún riesgo en dársela a niños y a ancianos, ¿vale? Porque no es que no haga efecto, sino que su potencia es muy suave, ¿vale? Posee una acción suave, exactamente es eso. Ayuda a reducir la ansiedad leve y contribuye a controlar el nerviosismo excesivo, la irritabilidad y los estados de estrés, ¿vale? Otra planta que tenemos es el hipérico. El hipérico contiene un principio activo que se llama la hipericina, perdón, que aumenta los niveles de serotonina exponencialmente, levanta el ánimo, es una planta top, ¿vale? Dentro de las plantas relajantes. ¿Qué pasa con esta planta? Que es muy beneficiosa, pero hay que saber administrarla muy bien. Es muy importante hacerla, mejor darla en extracto seco, mejor que en infusión, ¿vale? Porque se absorbe mucho mejor y en infusión, si te expones al sol luego, puedes tener algún problema de dolor de cabeza y tal. Entonces siempre mejor en extracto seco. Después hay una planta que no es tan conocida, pero es fantástica y a partir de ahora que ya la conocéis podéis tenerla en casa como un botiquín primario, ¿vale? Es la rodiola. La rodiola es una planta adaptógena, quiere decir, o sea, como su propio nombre indica, ayuda al organismo a adaptarse a periodos de estrés físico-mental o a situaciones que nos superan, ¿vale? Cuando hay un estrés metabólico muy fuerte, esta planta, digamos que modula las funciones, ¿vale? Ni sube ni baja, se queda modulando. Se recomienda para combatir los síntomas de la astenia, la fatiga, la debilidad, una planta súper buena para personas con fibromialgia y una planta súper buena para tomar en primavera, ¿vale? Por el tema de la astenia primaveral. Y después, por último, vamos a hablar de otra planta que se llama azafrán, que la conocéis todos, es lo que usamos para la paella, para los caldos y todo eso. Bueno, pues el azafrán es puntera en muchas cosas, pero hay una que es fundamental, que es que disminuye los niveles de cortisol. Cuando están elevados, lo que hace esta planta es tranquilizarnos, ¿vale? Eso sí, ojo con esta planta porque es una planta autotónica, quiere decir que promueve las contracciones naturales del útero y entonces totalmente desaconsejada en personas que estén embarazadas, ¿vale? Bueno, y una vez que he hablado de estas plantas, digamos que la forma más normal de tomarlas es con infusión. Perdón, porque estoy continuamente recibiendo llamadas después del directo y ahora mismo pues no puedo conectarme con todo el mundo, ¿vale? Sigo. Bueno, pues resulta que estas plantas, la mejor manera de tomarlas es en infusión, ¿vale? Yo recomiendo siempre infusión más que productos ya elaborados. No por nada, o sea, están fantásticos los productos de laboratorio, están fantásticos, solo que para nosotros, para nuestra casa, que nos lo podemos hacer nosotros, pues preferimos coger hierba que tengamos al alcance de nuestra mano y que podamos elaborarla nosotros mismos, porque ya estamos como haciéndonos partícipes de nuestro proceso de salud y eso es muy importante, ¿vale? Entonces, lo suyo sería tener preparados de cada planta, por ejemplo, comprar pues, una bolsa de una cosa, una bolsa de otra y otra bolsa de otra. Si es una infusión con 3 plantas, por ejemplo, vamos a echar esas 3 plantas en cantidades iguales en una bolsa grande, vamos a mezclarlas bien y vamos a hacer
para 1 litro de agua, 2 cucharadas soperas de esa infusión, ¿vale? De esas plantas. Lo echamos en agua hirviendo, lo echamos en agua hirviendo, lo dejamos reposar entre 10-15 minutos y quizá 20 según, y después ya colamos y podemos tomar tranquilamente, ¿vale? Esa es la forma más natural que tenemos de tomar las infusiones. Después me preguntaba Pedro, con el que estuve haciendo el directo, mi maestro de la Bujinkan, yo soy estudiante de la Bujinkan, me preguntaba si aparte de las plantas había algunos alimentos que también nos ayudaran a poder mantener estos niveles de serenidad, de relajación. Y claro, hay muchos alimentos. Yo voy a dar unos cuantos, después cada uno elige el que quiere, son alimentos que todos tenemos en casa y que muchas veces no les sacamos el partido que podemos, ¿no? Bueno, voy a empezar hablando del pavo, la carne de pavo. Es una de las plantas, uy, perdón, es uno de los alimentos con más tristófano que hay, ¿vale? Ayuda mucho al cerebro a liberar y a tener esa sensación de calma. Daros cuenta que todos los alimentos que necesitamos ahora son alimentos que contengan tristófano, que contengan vitaminas de grupo B, vitamina C, vitamina D, vitamina E, que contengan también minerales como el magnesio, el potasio, todo, fósforo, todos esos minerales que relajan y aportan mucho bienestar al sistema, ¿vale? Después del pavo diría también la avena. La avena es muy rica en vitamina B, contiene también magnesio, contiene fibra, ayuda a la salud del sistema nervioso y funciona como un sedante suave, o sea que nos mantiene en un estado bastante relajado, ¿vale? Después hay otro alimento que a mí me gusta muchísimo, que es el plátano. El plátano es fantástico, o sea, es el top de los alimentos saludables, rápidos de tomar, no necesita preparación ninguna y nos pueden sacar de un apuro en cualquier momento por todas las propiedades que tiene, ¿no? Yo me voy a referir expresamente a las que nos ocupan hoy, ¿no? Que es el tema de la ansiedad, de la calma y el estar tranquilos y eso. Eh, el plátano está, su principal componente es el potasio. Tiene mucha cantidad de potasio. Disculpen. Tiene mucha cantidad de potasio. También tiene ácido fólico, tiene vitamina C, tiene vitamina B6. Y después hay una combinación de minerales que, haciendo sinergia entre ellos tres, forman un completo, como una completa medicina para nuestro sistema muscular, que es el potasio, el magnesio y el fósforo, ¿vale? Al hacer sinergia entre ellos, esto ayuda a la recuperación muscular y a los impulsos nerviosos, por eso evita todos los calambres y evita las fatigas musculares. Por eso los deportistas lo toman antes, durante y después del entrenamiento, porque está muy bien. Bueno, hay otro producto, otro alimento muy bueno, que es el aguacate. El aguacate aporta todavía más potasio que aporta un plátano, ¿vale? La facultad que tiene el aguacate por su grasa monoinsaturada es bajar la presión arterial de forma muy contundente, ¿vale? Contiene vitaminas del grupo B, contiene fibra, ¿vale? Y es buenísimo para la salud del cerebro. Por lo tanto, no podemos pasar este confinamiento sin tener aguacate en casa y sin comer todos los días, aunque sea un cuarto, ¿vale? Es verdad que es una fruta que aporta muchas calorías, pero si la podemos intercalar en las ensaladas, por ejemplo, un cuarto de aguacate al día, no hay ningún problema, ¿vale? Otro alimento especialmente saludable por su ácido graso de omega 3 es el salmón. El salmón tiene un gran contenido en magnesio y ayuda a la relajación del sistema en general y combate la inflamación también, la inflamación de todo, de las articulaciones, de todo, ¿vale? Y otra cosa muy importante que hace es regular el azúcar en sangre. Pero bueno, ahora lo más importante es saber que es un alimento que crea estabilidad, ¿vale? Y serenidad. Vale, pues dicho esto, me voy al alimento que más nos gusta de todos, que es el chocolate negro, que después haremos una pequeña receta sobre este alimento,
porque el chocolate negro es el preferido de todas las personas. Nos gusta mucho el chocolate y bueno, y tiene su explicación, ¿vale? Porque el chocolate lo conocemos por su sabor, que nos encanta, pero también cuando nos sentimos un poco decaídos nos apetece comer chocolate, ¿no? Eso es porque reduce el cortisol, nos calma la ansiedad y libera reacciones químicas en nuestro cerebro que hacen que nos sintamos mucho mejor, ¿vale? Así que chicos adictos al chocolate, busquen chocolate negro de 70% para arriba, ¿vale? Que es el saludable y el bueno, que no contenga azúcar ni leche, siempre con la mínima cantidad de azúcar, ¿vale? Ya hay muchos productos que lo elaboran con stevia y tal, a mí es que me gusta bastante amargo, pero hay gente que le gusta dulce, entonces busquen una alternativa que las hay, ¿vale? Y ya por último voy a hablar de dos productos más, unos son los espárragos, que los espárragos aportan un contenido grande en ácido fólico, y lo cual es muy beneficioso si andas algo deprimido, porque la ansiedad y la depresión están directamente relacionadas, perdón, con los bajos niveles de ácido fólico. Y por último, hablar de los frutos secos. Los frutos secos, todos, ¿vale? En crudo, a ser posible, o tostados, son excelentes para aliviar el estrés por su contenido en zinc, lo que hace que se levante nuestro ánimo, y su contenido en magnesio, en vitaminas B y en vitaminas E. Y por último, a mí me gustaría hacer una recomendación porque creo que son tiempos para tener en cuenta muchas cosas. Estamos en un momento muy importante en casa, vamos a cuidarnos, vamos a aprovechar el tiempo para sacar nuestras habilidades culinarias, para descubrir alimentos nuevos, para formarnos sobre lo que es mejor para nosotros y para nuestro planeta, que todo esto es un grito y una alarma, ¿no? Vamos a centrarnos en todas esas cosas. Es muy importante en estos días que nuestro hígado funcione correctamente, con lo cual debemos de tirar de una dieta sana, totalmente estudiada y planificada, nada de improvisar, porque el improvisar te llega a hacer comidas copiosas, a comer de cualquier manera. Vamos a focalizarnos en eso, a centrarnos en nuestra alimentación, que nuestra alimentación es la base de absolutamente todo lo que pasa en nuestro organismo. Entonces vamos a centrarnos en alimentos ricos y alimentos saludables, especialmente dieta alcalina, mucho vegetal, ¿vale? Mucho vegetal, nuestros granos y nuestros cereales como buenos mediterráneos que somos, y nuestra carne, o quien no coma carne y sea vegano, pues soja, seitán y miles de productos que hay. Y vamos a intentar hacerlo así de bien, porque en la medida que nuestro hígado esté depurado y esté más limpio, la poca vitamina o la mucha vitamina D que podamos absorber del sol se va a sintetizar mucho mejor y nuestro cuerpo lo necesita, ¿vale? Así que nada, les animo a todas a que se cuiden mucho y les deseo que estén felices y contentos en la medida que puedan en estos días que aún quedan de confinamiento. Un saludo muy grande, agradecerle a mi maestro Pedro Fleitas el honor de poder haber estado con él en directo esta mañana y muchas gracias por todo. Bueno, pues vamos a hacer un bizcochito de cacao, ¿vale? Un bizcochito con estos tres productos que tenemos aquí, que es un plátano, un huevo y una cucharada de cacao puro en polvo, ¿vale? La receta es muy sencilla. Se pone un plátano, un huevo, y vamos a poner una cucharadita de cacao en polvo. Y ahora vamos a batirlo todo. Se puede batir en una batidora normal, yo no tengo, así que utilizo la Thermomix. Como hace mucho ruido, no la voy a poner porque ya tengo uno preparado. Quería decir también que para la gente que es muy golosa,
Se puede utilizar también una cucharada de miel y también se puede utilizar una cucharada de copos de avena, ¿vale? Si quieres darle un poco de más cuerpo y más textura, pero yo lo hago así muy simple y sale muy rico, ¿vale? Una vez que ya lo tengamos hecho, lo metemos en un horno o en un microondas, que es mucho más rápido, lo metemos durante 2 minutos y medio. El resultado va a ser un bizcocho así. Y ahora lo vamos a decorar con coco laminado deshidratado, ¿vale? Podemos poner también un poquito de sésamo. Le podemos poner unas nueces, unas almendritas picadas, lo que más nos guste, ¿vale? Y una fresita, ¿vale? Le podemos poner también una hojita de menta, que también le va muy bien, ¿vale? Y ya podríamos comérnoslo. El resultado sería este. Súper esponjoso, como ven, este todavía está caliente porque lo acabo de hacer. Y este es el resultado del otro, pero ya le falta un trozo porque anda demasiado rico y ya se le comieron un trocito. Pues nada, espero que les haya gustado.